cuando la función en la cual vamos a integrar, la cual llamábamos integrando, presenta alguna discontinuidad tipo salto infinito. A ver si se acuerdan, una función, digamos, ¿en qué lugar podría presentar un salto infinito? ¿Cuál le podrían decir? Cuando hay una asíntota. Exactamente. Cuando tenemos una asíntota vertical, en algún punto de la función presenta una asíntota vertical, entonces ahí tenemos que la función se tiende hacia el más infinito o menos infinito. Entonces, cuando queremos tratar esta integral impropia, debemos buscar ese tipo de función que tiene asíntota vertical. Entonces ahí enfocamos a dónde estaría ubicada. Bueno, entonces vamos a empezar a ver los tres casos. En el intervalo cerrado AB, en el cual trabajamos con la integral, puede ser que la discontinuidad esta de asíntota vertical esté al comienzo, en x igual a a, donde empieza el intervalo. Puede estar al final del intervalo, en x igual a b, la discontinuidad. O bien puede estar en un punto intermedio entre a y b. Entonces, para esos tres casos vamos a tener una integral propuesta. Vamos a empezar. Entonces vamos a poner, primer caso, la de segunda especie, cuando f de x es discontinua, de salto infinito en el extremo inferior. Entonces, representamos al intervalo abierto en A y cerrado en B. Siempre ponemos la integral como va, entre A y B, de la función, y después analizamos cómo resolverla. Entonces, en este caso, antes de empezar a escribir acá, lo que vamos a hacer es un dibujo para poder orientar dónde estamos parados. Entonces, vamos a decir, bueno, en un valor A, ahí estaría la asíntota vertical. Y vamos a dibujar la función de un lado de A. En este caso sería la f de x, del integrando, que no está definida en A. Entonces sería un intervalo cerrado en B y abierto en A. Bueno, entonces queremos sacar el área bajo la curva, sabiendo que la función es discontinua en x igual a A. Entonces no tiene que tocar nunca el A. Para que no toque el A, vamos a utilizar un límite. Entonces vamos a poner límite. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué variable auxiliar vamos a utilizar para empezar, digamos, un poco más de A. Entonces, lo que se usa acá, hay dos formas de hacerlo, ya lo vamos a hacer de las dos formas. Una sería utilizar una variable a la cual llamamos epsilon. Ponemos epsilon que tiende a 0. ¿Y qué sería este epsilon? Epsilon va a ser un número pequeño y positivo. O sea, un número pequeño y positivo sería epsilon. Entonces, por eso el número epsilon está tendiendo a 0, pero en realidad es un número pequeño y positivo. Entonces, la integral, que tiene que comenzar en A, no podemos empezar porque decimos que está la discontinuidad.
un poquito más allá de A, entonces le sumamos a el épsilon este. ¿Ven? Entonces, si épsilon fuera 0,01, estaría sumándole eso a A, y en vez de empezar en A, empezaría un poco más arriba de A. Entonces, ahí soluciona el problema de la discontinuidad. A más épsilon hasta B. Y eso va a ser igual al límite para épsilon que tiende a 0 de la primitiva valuada entre A más épsilon y B. Ahí nos quedaría resuelta la dificultad. Entonces estaríamos tratando esta zona. Así y así. Entonces diríamos que en ese lugar donde está el intervalo abierto, ahí es A más épsilon. ¿Se entiende cómo es entonces? Desde A más épsilon hasta B. Sí, profe, se entendió. Bueno, esa sería una forma de tratar de calcular la integral impropia esta, utilizando este elemento auxiliar que lo llamamos épsilon. Otra forma, a ver si a alguien se le ocurre, ¿qué otra forma podría ser acá? Quiero tomar un poquito más allá de la A hasta B. ¿Cómo podría hacer con el límite? ¿Qué les parece? Puede ser, profe, que tienda a A por derecha. Exactamente, esa sería la otra forma. Tomar el límite lateral. Fíjense que acá la A, estoy pasando la A, entonces es un límite lateral de A por derecha. De A por derecha hasta B. Entonces, otra forma, si ustedes lo quieren ver de otra, podría ser así también. Que pongamos el límite para una variable t que tienda al punto A por derecha. Entonces le pongo A más. Que tienda a A por derecha, t la integral entre t y b. Y entonces esto va a ser igual al límite para t que tiende a A por derecha de f de x entre t y b. Bueno, esa sería otra forma. Cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, entonces ese sería el primer caso, cuando tengo que el extremo inferior no está acotado, digamos, es discontinua la función en el valor extremo inferior. Vamos al otro caso. Cuando f de x es discontinua en el extremo superior. Entonces tendríamos que va cerrado en A y abierto en B. Entonces acá también podemos hacer el dibujo. Ahora la cinta vertical estaría al final. En B. Cerrado en A. Y esa sería la zona. Ponemos entonces la integral indefinida, impropia. Profe, Sí. ¿por qué pone el paréntesis antes de B?
porque en B es discontinua, o sea que en B tengo la asíntota vertical. Pero, ¿y si pone el paréntesis en B, no quiere decir que nunca va a llegar a B la función? O- Claro, no va a llegar, por eso le pongo. Porque si lo pongo no estaría bien, porque no podría hacerlo hasta B. Lo pongo un poco antes. Dale, dale. Bueno. Entonces acá tomamos límite para epsilon que tiende a 0. Y ahora, ¿cómo le pongo acá la integral? ¿Qué tengo que hacer acá? A ver. B menos epsilon. No, epsilon que es positivo. Ah, B menos epsilon. Ya te entendí. Claro, hay que restárselo a B. Claro, empezamos en A. Porque en A no tengo problema, es continua, no hay ningún problema. Y cuando vamos a terminar, en vez de llegar hasta B, hacemos un poquito antes de B. Como epsilon es un número positivo, entonces ahí está B menos epsilon. Le resto ese número pequeño y positivo, entonces no llego hasta B. B menos epsilon. Bueno, y ahí nos queda la primitiva, evaluada entre A y B menos epsilon. Ese sería el segundo caso. Y el tercer caso es cuando la función es discontinua en un punto, en x igual a c, pongámosle, perteneciente al intervalo abierto AB, entonces es discontinuo en ese punto, o sea, en una vertical en ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver acá? Hacemos el dibujo. Bueno, ahí tengo una asíntota vertical, entonces en el punto x igual a c, que queda dentro del intervalo AB. Así nos quedaría entonces, la discontinuidad estaría acá. Asíntota vertical. Entonces tenemos que ver la forma de hallar el área en esa zona. Entonces voy a tener que ir desde A hasta antes de C. Y voy a tener que pasar C hasta B. Bueno, entonces ponemos la integral entre A y B va a ser igual al límite. Y vamos a usar una variable auxiliar para esta. Primero con epsilon, hagámoslo. Con epsilon que tiende a 0. Y acá, ¿qué le ponemos? Inferior y superior, ¿qué le ponemos acá? A ver. Puede ser de A hasta C menos epsilon. Sí, desde A, empezamos en A y hasta un poquito antes de C, entonces le restamos epsilon. Más el límite. Bueno, el límite es el mismo, o sea que una sola vez nomás, que lo ponga estaría bien. ¿Cómo seguiríamos después? De C más epsilon hasta B. Exacto. Pasamos el C con C más epsilon para evitar el problema y llegamos hasta B. Ahí está. Serían resolver dos integrales entonces. O, si lo quisiéramos hacer con
los límites laterales, tendríamos que usar dos variables auxiliares. Vamos a usar una variable S y T, y otra que se llame T. ¿Cómo sería la primera integral si uso la variable con límites laterales? De S que tiende a C por izquierda. Claro, de S que tiende a C por izquierda, porque tiene que ser antes de C, de la integral que va entre A y S. Más, y le vamos a utilizar otra variable auxiliar que la vamos a llamar T, que tiende a ¿cuánto? C por derecha. A C por derecha. De la integral que va desde T hasta B. Y así quedarían planteadas esas dos integrales para resolver y evitar el problema de la discontinuidad que tengo en un punto intermedio C. Después hay que resolver nomás el límite. Bueno, y esa sería entonces la de segunda especie. Vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, queremos sacar en esta función, ver si podemos encontrar el valor del área entre 2 y 3. Pero en 2, fíjense, en 2, ¿qué pasa? En x igual a 2. Hay una asíntota vertical. Claro, estamos dividiendo por 0, entonces hay una vertical en 2. Por eso lo hago abierto en 2 y cerrado en 3. Vamos a hacer el dibujo de la función. Cuando x2 es la vertical. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale la función? 1. 1. Bueno, va a pasar por ahí. Va a tender hacia el más infinito y va a bajar. Cuando x valga 0, nos queda menos un medio. Cuando x valga 1, vale menos 1. Y listo. Bueno, entonces nosotros queremos sacar el área que va entre 2 y 3, donde está positiva la función, pero tiene asíntota vertical en 2. Entonces, la integral entre 2 y 3 de la función, vamos a poner límite para epsilon que tiende a 0. ¿Y qué le pongo a la integral? Inferior y superior, ¿qué le ponemos? Dos más epsilon. Empieza en 2 más epsilon. Porque estamos empezando acá. Ahí empezamos hasta 3. Dos más epsilon. Bueno, de 2 más epsilon hasta 3 para evitar la asíntota. Y ahora tenemos que integrar.
¿Cómo sería la integral de esta, la primitiva de 1 sobre x menos 2? Logaritmo natural de x menos 2. Sí. Entonces vamos a poner el límite de epsilon que tiende a 0 de la primitiva, logaritmo natural de x menos 2, evaluado entre 2 más epsilon y 3. Bueno, entonces ahora tenemos que esto va a ser igual a límite de epsilon que tiende a 0 de, reemplazamos acá, ¿no es cierto?, por la regla de Barrow. ¿Cómo tengo que hacer acá? A ver, díganme ustedes, ¿cómo sería el paso que sigue? Hay que evaluar la función en los dos extremos y restarlo. Claro, ¿en cuál evalúo primero? En el último, en el 3. En el superior, que es el 3, ¿no es cierto? Sí. Reemplazamos ante la x, que es esta es la primitiva, la f grande. En la primitiva reemplazamos el superior, que sería el 3, el extremo superior. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 3 menos 2. Menos, y acá siempre va menos, la primitiva, por la regla de Barrow, valuada en el extremo inferior. Se cambia la x por 2 más epsilon. Bueno, entonces analizamos, acá nos queda logaritmo de 3 menos 2 es logaritmo de 1. ¿Cuánto es logaritmo de 1? 0. 0. Y nos queda entonces el límite para epsilon que tiende a 0 de 2 menos 2 se cancela y queda epsilon nomás. Y bueno, acá tenemos que ver cómo hacemos. Epsilon, dijimos cuánto valía epsilon. Un número pequeño y cercano a 0. Claro, un número pequeño y cercano a 0. Por ejemplo, 0,01. A medida que uno tiende a 0, ¿qué pasa con la función logarítmica? Esta era la función logarítmica. Digamos que a medida que tiende al 0, ¿a cuánto se va la función? Infinito. ¿A más infinito? Menos infinito. Menos infinito. Menos infinito. Entonces, a medida que nos vamos al 0, nos vamos para menos infinito. Bueno, entonces acá nos va a dar logaritmo de un número tendiendo a 0 positivo tiende a menos infinito. Con el menos de adelante queda más infinito. Entonces, como el límite nos da infinito, la integral impropia diverge. Y no puedo saber cuánto es el área. ¿Se entiende? Entonces, si me da un número positivo es que me da un valor de área, pero en este caso no lo puedo sacar. Bueno, ahí tenemos entonces una que diverge. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo 2 ahora.
Queremos sacar esta integral. Entre 0 y 1 de logaritmo natural de x de x. ¿Qué tendríamos que hacer primero que nada? Si nos dan el ejercicio. La gráfica. La gráfica, para poder ubicarnos. Entonces tenemos que dibujar el logaritmo. La función del integrando entre 0 y 1. ¿Dónde tiene el problema? ¿En cero? Tiene una En asíntota cero. vertical. En 0 es discontinua, tiene una asíntota, digamos, no está definida en 0, ¿no? Dijimos que tendía para menos infinito. Entonces el problema lo tiene en 0. Entonces el intervalo abierto va a ir en 0 y cerrado en 1. Bueno. Vamos a poner entonces el límite de epsilon que tiende a 0. ¿Y cómo le ponemos acá? A ver. 0 más Que- epsilon. De 0 más epsilon a 1. A 1. Bien. Bueno, tenemos que sacar la primitiva del logaritmo. Esa no es inmediata, no es tan fácil. ¿Cómo la hacemos a esa? Vamos a hacer un cálculo auxiliar acá. Hacemos primero la integral indefinida. Esta, ¿saben cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? ¿Por qué método? ¿No se acuerdan qué método de integración puede ser esta? No. ¿Puede ser por partes, profe? Sí. Sí, por partes. ¿Y qué tomaríamos como U? El logaritmo de x. El logaritmo de x tomaríamos como U. Entonces, diferencial de U es 1 sobre x de x. Y el diferencial de B sería el diferencial de x. O sea que B igual a x. ¿Cómo era por parte? ¿Cómo se hacía por parte? La fórmula, ¿se acuerdan? U por B U por B menos menos la integral de B Por du. Es por U dU. por B. Entonces nos queda x por logaritmo de x. Ahí está, U por B menos la integral de B por du. B vale x y du vale 1 sobre x de x. Ahí simplificamos las x y ya nos queda. Nos queda entonces x por logaritmo de x menos x. Bueno, ya está. Este es un cálculo auxiliar para poder resolver esa parte. Volvemos acá. Vamos a poner entonces el límite para epsilon que tiende a 0 de la primitiva que acabamos de sacar acá, x por logaritmo de x menos x, evaluada entre inferior, dijimos 0 más epsilon, superior 1.
Bueno, ya acá tenemos que hacer la regla de barro, y esto va a ser límite epsilon que tiende a 0 de... Bueno, ¿y cómo me queda acá? Cuando reemplazo. A ver, díganme ustedes. Y epsilon por logaritmo natural de epsilon menos epsilon, porque como el 0 no Pero nada ese podemos buscar directamente epsilon. primero no era el extremo superior, ese que vos me decís es el Sí, inferior. perdón, sí, 1 por logaritmo natural de 1 menos 1. ¿Cuánto es 1 por logaritmo de 1? 0. 0, ¿no es cierto? Menos 1. Bueno, ese sería barro en el extremo superior. Menos, bueno, esto lo pongo en paréntesis. Menos, hacemos lo mismo y ahora sí reemplazamos en 0 más epsilon. Quedaría epsilon solo, ¿no es cierto? Epsilon por logaritmo natural de epsilon menos epsilon. Bueno, nos queda así. Esto dijimos que era 0, logaritmo de 1 es 0, entonces nos queda menos 1. Entonces, esto va a ser igual a menos 1. Faltaría, digamos, ver qué pasa acá. Cuando epsilon tiende a 0, el del final se hace 0, menos 0 se va. Pero acá, ¿qué problema tenemos? A ver. Con esta parte. Quedaría una indeterminación. Exacto, queda una indeterminación porque tiende a 0 acá por, y el logaritmo de 0 es menos infinito, o sea, 0 por infinito es indeterminado. Entonces tenemos un problema acá. Acá nos queda 0 por infinito indeterminado. Entonces ahí vamos a hacer un cálculo auxiliar para ver cómo queda ese límite. Entonces ponemos el límite de epsilon que tiende a 0 y el problema sería epsilon por logaritmo de epsilon. Este tiende a 0 y este infinito. ¿Cómo hacíamos cuando teníamos la indeterminación esta? Cero por infinito, ¿qué teníamos que hacer? Como que lo bajábamos en fracción. Claro, el e lo bajamos como fracción. Entonces Claro. nos va a quedar logaritmo de epsilon dividido 1 sobre epsilon. Es la misma expresión, nada más que vista de otra forma. Si multiplicamos esto de vuelta, nos queda lo mismo. Nada más que ahora cambia la forma. 1 sobre 0, infinito. Logaritmo de 0 menos infinito. Se queda infinito sobre infinito. Y ahí sí le puedo aplicar L'Hospital. Tiende a infinito. Tiende a infinito. Entonces le aplicamos L'Hospital y derivamos tanto numerador como denominador. Límite de epsilon que tiende a 0 de 1 sobre epsilon dividido menos 1 sobre epsilon cuadrado. Esas son las derivadas. Y si multiplicamos los extremos dividido los medios, nos queda epsilon. Y ahí tomamos para epsilon que tiende a 0, de menos epsilon nos da 0. Ya está, entonces sacamos el problema este, sabemos que este límite, a pesar de que es indeterminado, 0 por infinito, va a ser 0. Menos 0 es 0, entonces queda menos 1. Bueno, y en realidad nosotros lo que estamos sacando ahí es un número que nos da acá, converge. Sería un área, pero en este caso está ubicada en la zona esta, el área. Para que sea área, ¿cómo tendría que tomar la integral? En esa zona. Esa ya es una propiedad de la integral. Porque así como está, no sería área.
¿Se acuerdan de las propiedades de la integral, sí, de la integral definida? Si yo sé que la función es negativa, en el intervalo de integración, fíjense que la función es negativa, acá. Está debajo del eje X, en el intervalo. Entonces, la tengo que tomar en valor absoluto, para sacar el área. Sería en valor absoluto, la integral entre 0 y 1, me daría 1 unidades de área. O sea, para que sea área, la tendría que tomar en valor absoluto, esa es una propiedad, porque yo sé que la función es negativa, o cambiarle el signo a la integral, simplemente. Esa sería la otra forma. Este sería entonces integral impropia convex. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces ahí terminamos con las impropias. Vamos a ver ahora una aplicación de la integral definida. Para el cálculo de longitud de arco de una curva. Vamos a marcar entonces acá una función que sería una curva. Queremos saber la longitud que tiene la curva de un punto A a un punto B. ¿Se entiende lo que queremos calcular acá? Quiero calcular cuánto este arco de curva está doblado, ¿no es cierto? Acá. Si lo enderezara, digamos, cuánto mide desde el punto A hasta el punto B, en línea recta. Si lo enderezo. Entonces, ¿cuánto sería esta distancia? Eso lo tenemos que sacar con la integral definida. Para poder hacer eso, vamos a dividirla también en el intervalo AD. Tenemos que dividirla en partes. Vamos a hacer unos grandes quiebres. Acá. Bueno, y ahí lo que vamos a trazar van a ser líneas quebradas. Uno de los puntos. Entonces ahí uní el pedazo ese poligonal, un segmento. Uno de estos otros dos puntos. Y uno de este último con el último. Bueno, ahora vamos a tirar las líneas estas sobre el eje X. Tengo la otra. Ya está. Y ahora vamos a, digamos, esta que está acá. Un quiebre, dos quiebres, tres quiebres. Esos tres quiebres, esos tres segmentos forman una poligonal. Se le va a poner acá, poligonal, formada por, en este caso, tres líneas quebradas. Bueno,
Y ahora vamos a poner los siguientes datos acá en el dibujo. Acá, en el primer punto de corte, lo vamos a llamar x sub i menos 1. En el segundo punto de corte de la quebrada vamos a llamarlo xi. Bueno, y fíjense, entonces, puedo hacer un delta x, una diferencia entre el xi y el xi menos 1, y ponerla acá arriba. Esa diferencia que está ahí, entre xi y xi menos 1, la vamos a llamar delta x sub i. Y después hacemos la diferencia entre el punto f de x sub i, acá estaríamos con f de x sub i, acá estamos con f de x sub i menos 1, esa diferencia la vamos a llamar delta i sub i. Y después, fíjense que ahí se forma un triángulo rectángulo. Este sería el cateto adyacente, el cateto opuesto. Nos queda el triángulo rectángulo. En la hipotenusa la vamos a llamar delta S sub i. Bueno, ahora vamos a trabajar y quiero obtener la longitud de la quebrada que estamos tratando, solamente ese pedacito. Entonces, por Pitágoras, ¿a qué sería igual la hipotenusa al cuadrado? Díganme ustedes. A delta x sub i más delta y sub i al cuadrado, los dos términos. Al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado delta S sub i va a ser igual al cuadrado de los catetos por Pitágoras. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar el delta S sub i. Va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos. Bueno, hasta ahí estaría. Entonces, con eso, esto sería la distancia. Fíjense que sería una aproximación de la quebrada desde este punto hasta este punto, en la línea verde. Obviamente esta distancia sería más grande o más chica que la línea roja entre estos dos puntos. Más chica. Más chica, exacto. Porque estoy yendo recto, acá voy en un camino recto, entonces voy más rápido desde el punto este hasta este. En cambio acá, en el rojo, voy en un camino curvo. O sea que en realidad no es el valor exacto de la distancia, sino que es una aproximación a la distancia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando uno tome estos valores de delta x sub i tendiendo a 0, o sea que los vamos a ir achicando, achicando, prácticamente se van a ir igualando con los rojos, los verdes con los rojos. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un artificio matemático acá. ¿Qué voy a hacer? Es dentro de la raíz, voy a multiplicar y dividir por delta x sub i al cuadrado. O sea que multiplico y divido por eso. Entonces multiplico y divido por el delta x sub i al cuadrado y ahora voy a meter este denominador acá abajo y no queda. Si metemos este acá abajo, nos va a quedar delta x sub i al cuadrado dividido delta x sub i al cuadrado
nos va a quedar 1, ¿no? Cuando lo hago, después lo simplifico. Más delta I sub I entonces nos va a quedar este 1 más esto al cuadrado, y puedo sacar el de la raíz cuadrada delta X sub I, porque está el cuadrado acá. Entonces nos quedaría delta X sub I por la raíz de 1 más delta I sub I sobre delta X sub I al cuadrado. Bueno, ¿hasta ahí me siguen? Bueno, ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a recordar cómo era el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Profe, perdón, Sí. ¿no le falta el cuadrado de delta X sub I? No, pero este estaba dentro de la raíz y yo lo saco fuera de la raíz. Ah, ya bien, Entonces ahí se fue. bien. El teorema del valor medio del cálculo diferencial de Lagrange, ¿alguien se lo acuerda? ¿Cómo era la fórmula? Era una formulita que establecía este teorema que nos decía en un gráfico la igualdad de las pendientes. Vamos a utilizar este teorema para poder continuar ahora. El teorema decía así: f de b menos f de a dividido b menos a era igual a la derivada de la función en un punto C, y ese punto C era un punto perteneciente al intervalo abierto AB. Esto es lo que nos decía el teorema. Me establecía una relación de pendientes. Nos decía, acá el dibujo, luego un dibujo acá. Tenía que la curva pasaba por un lugar. Teníamos acá A f de A, y acá B f de B. Entonces, por esos dos puntos hacemos pasar una secante. La recta secante. Y había un punto, en un punto interior C, en el AB, que pasaba ¿qué cosa? Si se acuerdan. Pasaba una recta paralela a esta secante. Entonces, ¿dónde puede estar la paralela? Por acá. Entonces, ahí está el punto C, que pasa una tangente a la curva paralela a la secante. Entonces, podríamos calcular y armar la recta que pasa por ahí con la derivada de la función, evaluándola en ese punto. Bueno, este teorema lo vamos a utilizar ahora nosotros para transformar este delta I sub I dividido delta X sub I como una derivada. Porque acá nos está pasando lo mismo a nosotros en el dibujo. Tenemos que la función valuada en un punto, f de x sub i sería f de b, f de x sub i menos 1 sería f de a, f de b menos f de a, vamos a ir poniéndolo, f de x sub i menos f de x sub i menos 1, dividido ¿cuánto sería acá? A ver, díganme ustedes.
en vez de ser b menos a, va a ser la diferencia esta, ¿no? X sub i menos X sub i menos 1. ¿Se ve? X sub i menos X sub i menos 1. Bueno, y esto por el teorema dice que va a ser igual a la derivada, f'. ¿Pero dónde f'? ¿Evaluada en qué valor? Y bueno, acá en el dibujo vemos que el C este es un punto que está entre A y B, en un punto intermedio. Entonces, acá nosotros el punto intermedio va a ser un valor intermedio que esté entre X sub i y X sub i menos 1, que lo vamos a llamar epsilon i, a ese punto intermedio, en el dibujo. Entonces, va a ser f' de epsilon i. Entonces, bueno, aplico el teorema del valor medio. Entonces, acá, claro, esto como era, el que quedó acá, delta i sub i, era igual a esto. Igual, delta i sub i era la diferencia entre las alturas f de xi menos f de xi menos 1, dividido delta x sub i, que era xi menos xi menos 1. Entonces eso va a ser igual a f' de epsilon i. ¿Estamos? Entonces ahora voy a continuar. Aplicamos el teorema y nos queda que delta s sub i va a ser igual a delta xi por la raíz de 1 más la derivada valuada en un punto intermedio elevada al cuadrado. Así nos queda entonces, esta sería la longitud de la línea quebrada y ésima. Solamente de ese pedacito, delta S sub i. Y si quiero saber de todo, desde el punto A hasta el punto B, ¿qué voy a tener que hacer? Si quiero saber de todo, de todas las quebradas. ¿Qué les parece? Evaluar cada parte. Sumarlas, este pedacito con este y con este. Sumarlas todas las partes que tengamos. Entonces, la longitud aproximada de la poligonal será con la sumatoria, ¿no? La sumatoria de i igual a 1 a n depende de la cantidad de particiones que hayamos hecho, de los delta S sub i. Sería entonces la aproximación a través de las líneas quebradas. De 1 a n de delta x sub i por la raíz de 1 más f'. Y si queremos saber, esta es la aproximación por las líneas quebradas de la poligonal. Si queremos saber el valor exacto, vamos a reducir tanto como se pueda el delta x sub i para un n grande, y ahí nos va a dar el valor exacto. Sería la longitud de arco igual a el límite para n que tiende a infinito, para tomar particiones delta x sub i tendiendo a 0, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de s sub n.
Es decir, sería el límite cero de delta x sub i por la raíz de 1 más f' de epsilon i al cuadrado. Y este límite de la sumatoria es lo que conocemos como la integral definida entre a y b y acá vamos a cambiar. Este que está acá, el delta xi, va a ser el diferencial de x. Y la raíz va a quedar como la raíz de 1 más f' epsilon i, es un genérico que va a ser f' de x directamente. Elevado al cuadrado. Diferencial de x. Esa es la integral que nos permite calcular la longitud de un arco de curva. La raíz de 1 más la derivada al cuadrado diferencial de x. Con eso ya podemos hacer un ejemplo. Bueno, vamos a dibujar la función. ¿Cuánto vale? El punto inicial y el punto final. Cuando x valga 0, la función es x a la 3 medio. 0 elevado a la 3 medio nos da 0. Y cuando valga 4, 4 a la 3 medio sería 4 a la 1 medio al cubo. 4 a la 1 medio es 2 al cubo, 8. Entonces, tenemos que ir hasta 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Bueno, y ahí va la curva, ¿no? Sé que acá el punto inicial, el punto A, estaría acá en el 0, 0. Y el punto final B estaría acá, en el punto de coordenadas 4, 8. Queremos saber la longitud del arco de curva de la función. ¿Qué nos va a hacer falta acá de la función para poder reemplazar en la integral? Vamos a armar la integral. Quiero que me ayuden acá. ¿Cómo pongo los límites de la integral? ¿Desde dónde hasta dónde voy? De 0 integral. a 4. De 0 a 4. Y acá va la raíz cuadrada de 1 más, ¿qué va? Ahí. Toda la fórmula. La derivada de la función. Sí, la derivada. Vamos a hacerla acá. AF'. ¿Cómo se daría F' acá? A ver.
3 medios por x elevado a la 3 medios menos 1. Sería entonces 3 medios x a la 1 medio, ¿no? Bueno, Sí. estamos. Entonces reemplazamos la derivada que tenemos acá y la ponemos ahí dentro de la raíz. 3 medios x a la 1 medio. Pero la derivada va elevada al cuadrado por la fórmula. La raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado. Diferencial de x. Entonces, si elevamos al cuadrado, ¿cómo queda? 1 más 9/4 por x. Ah, no, claro, perdón. sí, sí, por x, porque queda el 1 medio con el cuadrado se va y queda x. Ah, claro, sí, sí. ¿Cómo resolvemos esta integral ahora? ¿Por qué método? Puede ser que por sustitución, Sí, ¿y qué tomaríamos como u? 1 más 9/4 de x. Bueno, ¿y después qué pongo acá? La derivada de u es 9/4 de derivada de x. Sería diferencial de u igual a 9/4 diferencial de x, ¿no? Claro. Y ahora hay que Bueno, despejar de x, ¿o no? despejamos de x acá entonces. De x sería 4 noveno por diferencial de u. Vamos a cambiar el de x por esto y nos queda la integral entre 0 y 4. La raíz de u. Raíz de u sería u a la 1 medio. U a la 1 medio diferencial de x. 4 noveno de u. Bueno, y acá podemos sacar la constante de afuera y la integral de u a la 1 medio de u que nos queda. Queda la fórmula de u a la m, ¿no? Que era m más 1 sobre m más 1. U a la m más 1. Entonces sería 1 medio más 1. Sobre más la constante de c. Ah, cierto que acá tenemos que integrar por barro, o sea que va entre 0 y 4. 0 y 4. Acá ya no vale constante. Bueno, pero tenemos que volver la variable u a la variable original, porque u valía 1 más 9/4 de x. Entonces esto va a quedar 1 medio más 1 son 3 medios. Y acá nos queda u a la 3 medios, pero u valía, dijimos 1 más 9/4 de x a la 3 medios. Valuado entre 0 y 4.
Y ahora reemplazamos por bajo, iría el 4, donde está la X. Sacamos este 3 medio, lo llevamos allá como, quedaría el 2 para allá arriba, 8 sobre 27. Por. Y acá nos va a quedar, valúo en el 4, nos queda el 4 con el 4 se va. Y queda 9 más 1, 10. 10 a la 3 medio. Menos la función valuada en el extremo inferior, que era 0. Y valuada en 0, 9 cuartos por 0 se va. Queda 1 a la 3 medio. Bueno, y ahí metiendo en la calculadora nos va a dar 9,07 unidades de longitud. Tanto centímetros, metros. Esa va a ser la longitud de la curva. Depende de las unidades que estemos utilizando. ¿Estamos? Entonces así calculamos la longitud de arco de una curva. Bueno, esa sería entonces una de las aplicaciones que tenemos con es cálculo del área lateral. De un sólido de revolución. El sólido de revolución se genera por el giro de una función alrededor de un eje. Entonces, depende de qué eje quieramos nosotros, por ejemplo, puede ser eje X. Entonces, si tenemos una función y la hacemos girar alrededor del eje de las X, ese movimiento va a envolver una región sólida en el espacio, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros con la integral definida? Lo que podemos sacar es el área lateral del sólido. Ya van a ver por qué se llama área lateral y no la área completa del sólido, sino que una parte del área. Vamos a dibujarlo para poder ver cómo sería ese giro. Si dibujamos, por ejemplo, una función parecida a lo que sea tipo parábola, acá fíjense, esta sería la f de x. Si hago el dibujo de esta f de x simétricamente para el lado de las y negativas, la copio, digamos. Estamos con el eje x, el eje y y el eje menos y. Tengo que copiarla esa, como está, más o menos a igual distancia. Porque esto también más o menos a igual distancia. Vamos a ver cuánto tiene ahí. Tenemos
Entonces, unimos los puntos. Bueno, y ahora lo que, digamos, esta es la original, la f de x, la hago girar, cuando la giro, se pone esta imagen acá, de alrededor del eje de las x. Entonces eso genera una región sólida. Este sería el intervalo cerrado AB en una zona limitada que haría encerrada esta región sólida. Al girar entonces genera ese sólido. Eso lo que queremos sacar nosotros simplemente es el área lateral, el área que envuelve. ¿Qué área nos estaría faltando que no sacamos? Y el área que está de este lado, en este plano, y el área que está en este plano, esos dos pedazos de área no los sacamos, por eso se llama área lateral, solamente de la parte que gira. ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer lo mismo Profe, que no antes entendí. supongamos que mi función fuera una recta, ¿no? Esta es mi recta. La que tengo acá en la lapicera, ¿no? ¿Cómo dibujo la función constante? Una recta, supongamos y igual a 3. La dibujo en un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? X e Y en el plano, y me queda dibujada una recta, ¿no? Y igual a 3. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, Si sí. yo la hago girar y a igual distancia con respecto del eje de las X, entonces yo estoy, supongamos, en más 3. En Y más 3. Si hago la imagen simétrica para abajo, me va a dar Y menos 3. Cuando la hago girar a la recta, fíjate, hago girar la recta a través del eje. ¿Qué figura me va a dibujar? ¿O qué figura sería? Los círculos, eso sería lo lateral que marca. Algo Bueno, circular, ¿no es cierto? sí, Yo giro, a igual distancia con un radio fijo, porque la función valía 3, tiene un radio de 3, fijo, constante, alrededor del eje. Entonces lo que me dibuja es, todo ese movimiento me va a dibujar un cilindro de radio 3. Pero va a ser un cilindro infinito si yo no le digo desde dónde hasta dónde. ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Y dónde le digo eso? Bueno, le digo con el intervalo AB. Por ejemplo, que empiece en X igual a 1, A igual a 1, y termine con B igual a 5. Entonces va a ser un cilindro de radio 3 que empieza en 1 y termina en 5, o sea, de 4 de largo. Va a estar acostado el cilindro. Entonces, eso es lo que genera, porque la función se mueve alrededor del eje a igual distancia y genera una figura. En ese caso, de esta función que yo te digo es un cilindro, una función constante. Pero en este caso, si es una parábola, al hacer el giro, ya no va a ser un cilindro, sino va a tener una forma de una trompeta, supongamos. Ahí lo ubicás más o menos a la sí, figura. profe, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces la idea es sacar el área que tiene esa figura. Hacemos las particiones y las divisiones. Entonces nos va a quedar. Acá voy a tomar lo mismo, hacemos el delta x sub i, que sería el xy menos 1, el xy. Hacemos una línea quebrada que une esos dos puntos. Y este va a ser delta s sub i. Ahí tendremos el delta s sub i. Y bueno, en el medio estaría el epsilon i. Acá tendríamos el delta x sub i y el delta ii. Lo mismo que vimos para la longitud de arco de la curva, el ancho del triángulo rectángulo y la altura, delta i sub i.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahora? Esta figura, si la llevamos solamente a ese pedazo, y lo analizamos, ya sea tanto la parte esa de arriba como la de abajo, nos va a quedar un tronco de cono. Entonces, esa es la figura que se estudia. Entonces vamos a ponerlo acá. Tronco de cono. Entonces nos queda así, así, así. Eso sería el tronco de cono, que estaría dado por el delta S sub i, bien que recto acá, este pedazo. Y acá haríamos lo mismo, recto también de esta otra punta. Entre esos dos puntos recto. Y por lo tanto nos quedaría esto, ¿no? Lo que se llama tronco de cono. Este sería entonces el delta S sub i. Y la función, bueno, va curvada entre estos dos puntos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo que vamos a aproximar el área por la figura de un tronco de cono. Por eso le pongo la parte recta esa. Y con lo mismo que vimos antes, ¿no? Acá está el epsilon i. El delta xi, el delta i. ¿Cómo hacemos entonces cuando tenemos la figura de este tronco de cono? ¿Cómo se hace para saber el área que tiene inmersa acá adentro? Sería toda esta área. Está marcada en verde. Para esa figura geométrica, lo ubican al cono, porque ¿cómo es el cono? Fíjense que el cono está acostado ahí, ¿no? El cono sería así, ¿no? Va así y va así. Como si fuera el cono de un helado. Nosotros estamos viendo esta parte nomás. La franja del cono. Estamos acá nosotros. Por eso se llama el tronco del cono. Queremos saber un pedazo de área, entonces ¿cómo sacaríamos ahí para sacar esa franja? Este ya viene con una fórmula, que sería esta. La superficie vendría siendo 2pi por el radio por el delta S sub i. Entonces, ¿dónde estaría esto? 2pi por radio. Sería, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan que era 2pi por radio? Era el perímetro de un círculo, 2pi por radio. Entonces acá sería, digamos, como es un cono, sería como redondo, toda la vuelta sería el diámetro, si lo medimos toda la vuelta. Bueno, acá nos utiliza el radio, o sea, la mitad de esto, ¿no? Hasta el centro, tendríamos el radio. ¿Sí? Entonces pondríamos acá cono, esta distancia sería el radio. Bueno, y acá en el dibujo, fíjense, ese radio, ¿a qué equivaldría? Si lo comparamos con el dibujo de la función. Si yo estoy parado acá en 0, en epsilon i, si evalúo la función, acá tengo
f de epsilon i. En ese punto. ¿Y ese sería qué cosa? El radio. La función valuada en el punto intermedio del intervalo sería el radio, para ubicarlo. Entonces tendremos 2pi por radio por el ancho. El ancho que estaría dado por este delta S sub i. Base por altura, imagínense un rectángulo, ¿no? Base por altura me da la superficie. Nada más que el ancho sería acá delta S sub i, como la figura es un tronco de cono, y la otra al lado sería 2pi por radio. O sea, toda la vuelta. Por el ancho me está dando la superficie del tronco de cono. O sea, ¿qué le pongo? Superficie del tronco de cono. Entonces nosotros vamos a utilizar esto para sacar la superficie. Entonces, directamente podemos poner la fórmula final, o la superficie aproximada, en el intervalo iésimo, o subintervalo iésimo, sería igual a 2pi por f de epsilon i por delta S sub i, en esa franja. Sería el área aproximada. Si queremos sacar el área total, tenemos que hacer la sumatoria de todas estas. Entonces ya caemos directamente en la fórmula final. El área exacta, el área lateral, es el límite para n que tiende a infinito, para max delta x sub i que tiende a 0, de la sumatoria de 1 a n de 2pi por f de epsilon i por delta S sub i. Esta sumatoria me daría el valor exacto cuando n tiende a infinito y el delta xi tiende a 0. Ahora esto va a ser igual a la integral definida. Esto va a ser igual a la integral definida que va desde a hasta b. Y 2pi es una constante, o sea que eso va a quedar como una constante para la integral. 2pi. Y el radio decíamos que era la función simplemente evaluada en los puntos. Hace un barrido que va entre a y b de cada punto que está ahí adentro. Entonces esta sería directamente f de x. El radio. 2pi por radio, o sea, 2pi por f de x por... Y este que está acá, el delta S sub i, es el que acabamos de ver antes. Vieron que eran las líneas quebradas, la poligonal. Entonces esta sería la longitud de arco. Entonces esta era la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado diferencial de x. Y esa es la integral que saca el área lateral del sólido. Vamos a ver un ejemplo. Ven, ahora vamos a hacer el ejemplo con una función constante, f de x igual a 3, en el intervalo que va de 1 a 5. Como la función es constante, pero va de 1 a 5, va en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta es la función constante, f de x igual a 3, igual distancia por este lado, que cuando gira va a generar un cilindro.
Ese sería el sólido que genera. Y nosotros solamente sacamos el área de esta zona. En el giro. Bueno. Entonces utilizamos esta integral para sacar cuánto vale esa área lateral. Sería la integral que va de cuánto a cuánto acá. De 1 a 5. En este caso nos dice acá que va 2pi como constante por la función, que en este caso la función constante vale 3. La función por la raíz cuadrada de 1 más. ¿Cuánto sería la derivada de la función acá? 0. 0. 0 al cuadrado diferencial de x. Entonces nos va a quedar 2pi por 3 son 6pi. Y la integral de la diferencial de x nos queda x. Valuada entre 1 y 5. Entonces sería 6pi por 5 menos 1 igual a 24pi. Unidades de área. 24pi unidades de área sería el área lateral. Y el área total del cilindro sería igual al área lateral más las tapas, porque estas no las sacamos. Las dos tapas que tienen los costados no las sacamos. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cómo vamos para sacar el área de esas dos tapas? ¿Se acuerdan la fórmula cómo era? Si es una circunferencia de radio 3, sería pi por radio al cuadrado. Entonces sería más 2 por pi por el radio al cuadrado. Sería entonces 3 al cuadrado 9 por 2, 18pi, más 24pi, y ahí está. 42pi. Esto lo hago para que ustedes vean que no es el área de todo el cilindro, sino solamente el área lateral. Las tapas no las tengan en cuenta, con la integral. ¿Estamos? 24pi unidades de área. ¿Estamos? Bueno, ese es un caso de un ejemplo, podemos ver otro. Supongamos que tengamos la función x cubo. Profe, ya estamos en hora. Ya estamos en horas. Bueno, se los dejo planteados a esto. Ya estamos en hora. En una parábola cúbica, en el intervalo 0,1, se aplica esto, se reemplaza en la fórmula y se saca el área lateral que genera esa región sólida. Bueno, ahí les dejé en el aula virtual, hoy estuve dejando una parte de extremos relativos, que ahí empieza el parcial. Pueden entrar ahí entonces e ir probando esa parte para el parcial, que sería, digamos, lo que es crecimiento, decrecimiento, concavidad, convexidad, máximo, mínimo y punto de inflexión. Dan para que hagan la prueba, la evaluación. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos. No, profe, Gracias, profe.